Buenos días. La terminología Oculandia normalmente yo la utilizo anecdóticamente a cualquier sitio del mundo vulnerable donde cualquiera puede entrar y cualquiera puede instalar y cualquiera puede vivir y cualquiera puede ocupar y cualquiera puede aprovechar y cualquiera puede robar. Lamentablemente la situación actual de España no es tan lejana de esa terminología de la Oculandia. Los que vienen de fuera a ocupar, llama la inmigración ilegal, permitida y con luz verde, o las ocupaciones internas, los ocupas que ocupan las casas y apartamentos y chalets, etcétera, de personas que gran parte de ellos han sacrificado su vida para comprar esas propiedades. Por lo tanto, la Oculandia, lamentablemente, la cual se ha convertido España, y creo que muchos ya países europeos están reclamando incluso la suspensión del Tratado de Schengen, de la libre circulación, debido a esa luz verde tan enorme y tan visible a todo el mundo que ni eclipse solar ni lunar puede taparla. Porque el efecto llamada causado de esa forma o de esa especie de permeabilidad y esa especie de hospitalidad incondicional, mientras que verdaderamente los que trabajan honestamente en el país, o los que le llaman el sector privado en general y en gran parte los autónomos, vienen totalmente aplastados y robados para prácticamente compensar o para satisfacer o para mantener todo el chiringuito de los ocupas, sean ocupas externos como ocupas internos. Si fuera una inmigración selectiva o seleccionada, pues uno dice a lo mejor pues vamos a recoger unos jóvenes con talentos o gente, por ejemplo, con títulos universitarios, con etcétera, gente que nos ayudará a construir el país y no recoger a toda la avalancha que llega sin saber, independientemente del origen, sin saber qué conducta o qué antecedentes puede tener esa persona o esos individuos que han entrado. Todo el mundo que entra dice tener 16 o 17 años. Casi me atrevería yo, por ejemplo, pintando un poquito el velo y quitando a decir que tengo 17 años, porque así al menos me recogen y me mantienen. O sea, es lamentablemente ese espectáculo. Hoy día yo no soy de ningún modo contra la humanidad, y más bien cuando se trata de personas vulnerables, pero personas que han visto que todo el mundo entra, entonces vamos a entrar. Eso ya, la culpa no es de la avalancha que viene, la culpa es del país que abre las puertas. Yo no soy, honestamente, con la idea de tener fronteras, porque la tierra es de Dios y todos los que viven son de Dios, pero debido a un colonialismo oscuro y salvaje, muchos países se quedaron absolutamente pobres o se encargaron a unos personajes o personas a dirigir a esos países, como el colonialismo que estuvo en África, donde la mayoría de los regímenes son absolutamente destruidos por sus excolonizadores, a empezar por Francia y pasando por España, por ejemplo, y la Gran Bretaña, Italia, etcétera, destruidos por sus excolonizadores, y ahora el colonizador más grande, al menos visible, que Estados Unidos, a que esos prácticamente roban o saquean a sus países de tal manera que dejan a sus poblaciones talmente pobre y talmente afamada
de que cualquiera que le abre una puerta o le da la luz verde, pues saltan todos en masa o de golpe. Entonces el asunto hay que tratarlo de raíces, y como no se puede tratar de raíces, pues al menos tener unas fronteras, al menos que sean selectivas. Y dentro del país, esos que ocupan las propiedades de los demás, pues al menos el gobierno tiene que tratarlos como agresores o como criminales. Porque una cosa que a ti te gusta, por ejemplo, hay casos de personas especializadas, por ejemplo, en ocupar chalet y después ya lo alquilan o subalquilan. O gente, por ejemplo, que coge una casa, y hay muchos casos de eso, coge una casa que la ve pequeñita, a lo mejor que tiene 70, 80 metros, pues ve en la que está al lado, que está vacía o medio vacía, pues la ocupa y dice que esa es ya mía. Entonces así y tira las paredes en el medio y ya se convierte eso en un chalet. En fin, hemos llegado a una especie de, no sé, una jauja, un circo, un teatro, llámalo como quieras, pero esa comedia trágica, hasta un cierto punto, tiene que terminar si el país verdaderamente quiere avanzar. Y esa comedia de aplastar a los que trabajan en el país, impedirles de seguir trabajando o chupar todo lo que tienen, o incluso lo que no tienen, para mantener a ese ejército de parásitos, eso ya tampoco tiene que seguir existiendo. Por lo tanto, esa especie de Oculandia tiene por lo menos que corregirse, si no prácticamente ya creo que España al final se va a encontrarse como país solo. No por el hecho de ser solidario, pero esa forma tan ingenua y tan mezquina hasta un cierto punto de aplicar la solidaridad a la soviética o a la maoísta, mientras que los soviéticos se convirtieron en Rusia y China actual se ha convertido en un país con un capitalismo controlado, si lo llamamos así, lo cual nadie puede ocupar el espacio de nadie y todo el mundo tiene que trabajar. Ese parasitismo camuflado o parasitismo así abierto a lo salvaje, eso solo lo encontramos, creo que en el único país del mundo que pertenece, entre paréntesis, al mundo occidental, que en teoría el capitalismo, que quiere aplicar esa mentalidad roja del Gulag o de los soviéticos o de los maoístas o de los cheguevaristas, castristas, etcétera, 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 mientras que el mundo totalmente camina hacia el lado opuesto. Aquí no hablamos de derecha o de izquierda, aquí hablamos de derechos humanos de los que trabajan. Quien trabaja verdaderamente tiene que comer, y quien no trabaja, pues hay que ver cuáles son los motivos. Si no trabaja porque es vago, pues es su problema. Y tiene que buscarse la vida, sea como sea, pero que sea de forma absolutamente legal. Y los que son vulnerables y son débiles y no pueden, pues sí, a lo mejor se le puede ayudar. Pero esa forma de abrir las puertas de bar en bar, con la luz verde a cualquiera que entre por dentro o entre por fuera, eso ya tiene que acabar. Si no, los demás, como la Unión Europea, van a empezar, o los que ya quieren exportar toda su población para llegar a Europa a chupar lo que pueda, después para mandar dinero a su país de origen, y ese país de origen va recogiendo ese dinero y al final lo exporta en billetes de 500 euros hacia Suiza o hacia los paraísos fiscales, como lo que ocurre en la mayoría de las repúblicas bananeras. Esperemos que por lo menos que el mensaje llegue y que ya España deje de ser esa forma mágica del Oculandia. Buenos días.